Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 19, donde dice: Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. La decisión de ir a visitar la iglesia en Corinto estaba firmemente anclada en el pensamiento del apóstol Pablo, ya que su determinación es bien clara cuando dice: iré pronto a vosotros. Por otro lado, los detractores suyos en la iglesia negaban que fuese a producirse tal visita, ya que el apóstol afirma decididamente ahora que lo iba a hacer. Más adelante detallará algunos aspectos de esa visita. Cuando recorra Macedonia, pasaría por Corinto y se quedaría un tiempo allí. Tal vez invernaría con ellos, como así señala el capítulo 16 y los versículos 5 al 7. Avisándoles que partiría de Éfeso después de Pentecostés, capítulo 16, versículo 8. Por consiguiente, a quienes niegan que vuelva a Corinto, les advierte que sí lo haría. Los deseos y propósitos del apóstol se ajustan siempre, y note esto, a la voluntad de Dios, y de ahí que su visita a Corinto se determine no por su deseo, sino por lo que el Señor quiera. Capítulo 16 y versículo 7. Y es que siempre ocurrió de este modo en la vida de Pablo. Así determinó su llegada a Europa, cuando sus planes de predicación en Asia no concordaron con el propósito del Espíritu Santo, que determinó otra dirección para él y su equipo, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y los versículos 6 al 10. Note que el apóstol vivía a Cristo y vivía para Cristo, sujetaba su ministerio, por tanto, a Cristo. Pero esto no quiere decir que no tuviera un programa en su mente, pero solo se ejecutaba cuando concordaba con la voluntad de Dios. De ese modo visitará Corinto, si esa era la voluntad del Señor, que lo había llamado y enviado a la misión de predicar el Evangelio en todos los lugares. El cierre de la cláusula va dirigida a quienes estaban hinchados, esto es, los que arrogantemente se comportaban y además trataban de desprestigiar al apóstol ante los demás creyentes de la iglesia en Corinto. Note que no teme a los hinchados de sí mismos, es decir, los envanecidos, los que vivían en la arrogancia de la carne y no en la humildad del espíritu. El apóstol afirma que una de las razones de visitar la iglesia era para verificar la realidad espiritual de los tales. Pero también le hace notar que no se iba a conformar con palabras, esto es, con lo que podían decir, argumentar o razonar filosóficamente. Podría muy bien traducirse que iba a conocer, esto es, investigar, no la palabrería de ellos. Esta verborrea se oponía a la conducción del espíritu y fluía de un corazón controlado y orientado por la carne. Aquellos infatuados habían crecido tanto en ellos mismos y por sí mismos, que creían ellos firmemente que Pablo no se atrevería a confrontarlos y que por eso anunciaba una visita que no se iba a efectuar. Pablo quería conocer algo de aquellos. El verbo note aquí que tiene que ver con una relación experimental, ya que conocer sería determinar realmente cómo ellos eran. Y esto no se produciría analizando su oratoria o confrontando su doctrina. Ahora bien, debe de tenerse en cuenta que la elocuencia no es garantía de espiritualidad, ya que cualquier gran discurso se convierte
en mera palabrería si no está impulsado por el Espíritu de Dios. Pero lo que le interesaba era conocer su poder. Es decir, no son palabras sino hechos los que buscaba el apóstol, y con ello iba a poner al descubierto ante todos no lo que decían, sino lo que hacían, no lo que hablaban, sino lo que ciertamente ellos eran. Tengas en cuenta que los hechos poderosos revelan la verdadera presencia del Espíritu en el creyente, especialmente importante en el tiempo del avance misionero, cuando en el nombre del Señor se hacían prodigios y milagros que manifestaban visiblemente la realidad de la resurrección y glorificación de Jesucristo. Sin duda, las manifestaciones de milagros y prodigios fueron muy variables durante el tiempo de la historia de la Iglesia. Hay momentos en que fueron necesarios y se produjeron abundantemente, pero en otros disminuyen e incluso no se producen. La idea de que quien tiene a Cristo y vive en el poder del Espíritu hará milagros y prodigios no es una verdad bíblica, ya que los mismos apóstoles, poseedores de los carismas del Espíritu con el poder de Jesús en ellos, no siempre hicieron milagros y no siempre sanaron personas, como el ejemplo de Pablo en relación con las muchas enfermedades de Timoteo y sus problemas gástricos, a quien el apóstol recetó un poco de vino para ayudar en eso, pero sepamos su problema no fue resuelto por la acción de alguno que tenía dones de sanidad. Cuando le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tu frecuentes enfermedades. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. Lo mismo que ocurrió con Trófimo, a quien el apóstol dejó enfermo en Mileto, cuando dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 20. Los milagros poderosos del Espíritu se producen siempre en la transformación de vida de los salvos. Estos que vivían en el pecado y en la carne son cambiados en personas que andan en novedad de vida, para los que las cosas viejas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hubo personas en el tiempo de Pablo que hacían milagros en el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba, como los hijos, por ejemplo, de Esceva, pero el expulsar demonios no significaba que fuesen convertidos a Cristo, sino perdidos usando temerariamente en beneficio propio el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 14, dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Note que una persona que vive en el poder del Espíritu es una persona humilde, servicial, comprometido con la Iglesia, que camina en los pasos del Maestro. Y estas son las obras que los arrogantes en Corinto no podían ellos manifestar. De ahí que el apóstol diga, a la Iglesia que irá a visitar la congregación y entonces conocerá el poder de estos que estaban llenos de sí mismos. El poder del Espíritu se había manifestado en Pablo, cuando evangelizó en la ciudad de Corinto. El evangelio que predicaba se veía respaldado por manifestaciones de poder, cuando dice, pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 5. Note que no uso sabiduría y abundancia de palabras, ni excelente retórica, ni argumentación filosófica en la fundación de la iglesia en Corinto, pero obró con el poder de Dios.
capítulo 2 y versículo 4. Es fácil hablar, pero solo Dios da el poder. Pero note que algunos de los que hablan mucho y no dicen nada, sin embargo tienen apariencia de piedad, pero con sus vidas niegan la eficacia de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Continuar con el versículo 20, donde dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La realidad del reino de Dios se manifiesta siempre en distintos modos, de diferentes maneras, pero se hace presente porque está presente. El reino de Dios o reino de los cielos es el lugar donde Dios gobierna y es obedecido voluntariamente por aquellos que son suyos. La manifestación del reino de Dios es expresada no con palabras, que pudieran ser de quienes no están en el reino, sino con poder, como se ha considerado en el versículo anterior. El poder transformador del Espíritu de Dios que cambia no el lenguaje del creyente, aunque individualmente también lo hace, sino al creyente mismo, dotándolo del poder para vivir a Cristo. Los creyentes son introducidos en el mismo reino de Cristo, el cual no ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. La misma verdad en otro escrito del apóstol que define el reino de Dios de este modo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Quien se somete a la voluntad de Dios y sobre quien Dios reina, expresa a Cristo con obras y no con palabras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago capítulo 2 y versículo 17. Ya que no se reduce a experiencia a hablar de Cristo, sino a vivir a Cristo. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. La realidad de la vida cristiana está expresada por el apóstol Juan, cuando dice: el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 6. Pablo advierte que va a visitar la iglesia en Corinto para conocer no las palabras de los engreídos, sino las obras de ellos. Continuar con el versículo 21, donde dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El largo tramo en el que abordó el problema de las divisiones en la Iglesia llega ahora a su fin con estas palabras. Como en otras ocasiones, son preguntas retóricas que exigen una respuesta por parte del lector o del oyente del contenido del escrito, ya que algunos negaban que la promesa de visitar la Iglesia fuese a cumplirse. Pero Pablo advirtió que lo que iba a hacer si el Señor así lo permitía, y ahora enfrenta a la Iglesia con una decisión sobre el modo en que haría la visita, formulando una primera pregunta, que es: ¿qué queréis? Note que los corintios debían ellos de escoger sobre dos alternativas. A la confirmación de Pablo sobre su visita, debían de elegir el modo en que se produjera ese encuentro. Es todo un tiempo de gracia y de reflexión sobre la visita anunciada. Incluso para quienes procuraban despertar dudas sobre la realidad de lo que le anunciaba, le daba un tiempo de reflexión para que ellos también decidiesen cómo querían encontrarse con el apóstol. El primer modo lo deja expresado en la pregunta con vara. Note que este término es una alusión a la disciplina que debería de imponer a algunos con la autoridad del Señor. Es la función del Padre ante la actitud de un hijo necio, cuando dice:
En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Proverbios capítulo 10, versículo 13. Y también dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Es por eso que no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios capítulo 23, versículo 13. El padre que ama a un hijo disciplina para corregir su necedad. Es cierto que muchos padres consideran un deber espiritual tener una vara a mano para golpear al niño cuando desobedece o se comporta incorrectamente. Pero a la luz del término vara, en el texto hebreo solo una vez, y no para un hijo, sino para un esclavo, tiene la equivalencia de vara o palo, ya que al hijo se le disciplina más convenientemente privándole de algo que le resulta ilusionante, mucho más que golpeándolo. Esto le produce dolor, el otro le ocasiona sentimiento íntimo. Y Pablo no iba a golpear literalmente con una vara a sus hijos espirituales, pero les impondría una disciplina que serviría para reorientarles convenientemente en el camino correcto de la vida cristiana. Pablo no podía claudicar ante quienes estaban con su actitud destruyendo el testimonio de la unidad del templo de Dios, ya que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. De modo que la persistencia en esta desobediencia y reverdía espiritual traería de no corregirse antes, que él tuviera que tomar la senda de la disciplina en la congregación. Es por tanto una advertencia restauradora, dando oportunidad antes de ejercer la disciplina. La segunda pregunta abre para ellos una visita diferente, un encuentro distinto con el apóstol. Para eso introduce la conjunción en la pregunta separándola de la anterior por la disyuntiva o. Y note que solamente hay dos vías, la vara o el amor expresado en un trato afectuoso y de compasión, si la actitud de ellos lo permitía. En el primer caso sería un trato enérgico, de disciplina dolorosa, contra quienes estaban revestidos de orgullo, pecado, por otro lado, aborrecido por Dios. O bien, por el exquisito de la mansedumbre, moderación y gentileza. Es por eso que ellos tenían que elegir, porque el apóstol estaba determinado a ir a Corinto, y lo haría sin duda alguna. Pero en cualquier caso, sea con disciplina o sea con mansedumbre, el comportamiento del apóstol sería con amor. El amor que mueve el trato afable, mueve también el brazo de la disciplina, para restaurar al extraviado, porque sigue siendo un hijo espiritual y es amado por quien lo engendró en Cristo por el Evangelio. Y resulta difícil seleccionar alguna lesión personal de las muchas que surgen del estudio de este capítulo. Acaso sea bueno referirse a las más destacables en la simple lectura del pasaje, ya que el capítulo cierra la enseñanza producida por la triste realidad de las divisiones en la iglesia. Hermanos, que se sentían ellos importantes, llenos de dones, capaces, instruidos, etc., habían fraccionado la congregación creando 3 divisiones, colocando en cada una de ellas el nombre de alguien conocido y destacado en la obra de Dios. La fragmentación de la Iglesia, como se ha considerado, es un grave pecado, porque se opone a la unidad espiritual que Dios ha constituido con todos los que son salvos por gracia mediante la fe.
Todo aquel que haya recibido de este modo a Cristo como Salvador personal es hijo de Dios, miembro de su familia y piedra viva en el santuario de Dios. Pero por otro lado, el que genera divisiones en el cuerpo está ignorando voluntariamente que la unidad de la Iglesia no es asunto de hombres, sino obra del Espíritu, cuando dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4 y versículo 3. No guardar la unidad como elemento prioritario es no conservarse o mantenerse en la vocación a la que Dios ha llamado a cada creyente. Es oponerse manifiestamente a la obra del Espíritu y aún más lo contrario al mismo Espíritu, porque las divisiones son unas de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 y versículo 20 dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Los creyentes carnales son incapaces de vivir con la solicitud necesaria para mantener la unidad del Espíritu, ya que ésta ha de llevarse a cabo en el vínculo de la paz. Hay quienes dividen la Iglesia negando la comunión a hermanos de otros grupos, en base al mantenimiento de la doctrina que ellos consideran la más única ortodoxa. Conservarse en la doctrina es también amar a los hermanos, ser pacientes con todos, guardar solícitamente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ya que una cosa es la colaboración y otra muy distinta la comunión. Esta es establecida por Dios y en Él. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 3. La segunda es la acción o actividad con otros, ya que no es posible trabajar al lado de quien niegan las verdades esenciales de la vida cristiana, quienes introducen prácticas no bíblicas como si tuviesen la autoridad de la Escritura. Pero la comunión se interrumpe no por el cristiano, sino por el Señor con aquel que vive contra su voluntad y no confiesa ese fallo espiritual. Los corintios, en sus divisiones, ponen de manifiesto otro problema, y es la maledicencia contra quienes no están en el mismo grupo. No estaban libres de ello ni tan siquiera los apóstoles. Ellos se consideraban de tal dimensión espiritual, llenos de orgullo y arrogancia, que se atrevían a formular reproches y desprestigio contra aquellos que Dios había llamado a su servicio. Y note que lamentablemente ocurre generalmente en las divisiones también del siglo XXI, que son capaces de dividir la Iglesia y la obra en general para sustentar sus caprichos, sus costumbres, su sistema, sus tradiciones, etc. Y lo hacen sin importarle que, para mantener lo que es de los hombres, se flamente la unidad de la Iglesia. Y Pablo nos advierte sobre el peligro y también el problema, hablándonos de disciplina que Dios traerá sobre quienes conducen al pueblo suyo a situaciones semejantes. ¿Cómo queremos encontrarnos con el Señor? ¿Para disciplina o para comunión? Y voy concluyendo con esto. Pablo está enfrentando algunas pruebas reales del ministerio, como por ejemplo confrontar el pecado sin ser muy áspero, o implicar que están sobre el pecado. También cómo hacer que la gente conforme sus vidas al Evangelio cuando piensa muy alto de sí mismo. Note que esto es un trabajo difícil que hacer en un corazón, y solo un gran trabajo del Espíritu Santo de Dios puede cumplirlo.
Amigo y amiga oyente, el alto concepto que tenemos de sí mismo impide en algunas ocasiones que se acepte lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Si miramos en Romanos capítulo 3 y versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Si la palabra de Dios nos muestra que no somos justos ninguno, entonces ¿quién puede justificarnos delante de Dios? Y la misma palabra de Dios no lo muestra. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, cuando una persona cree por fe, es decir, de todo corazón, en Cristo y en la obra que tan solamente Él llevó a cabo en la cruz, porque fue Él el que dio su vida en la cruz del Calvario, y además, creyendo esto, confiesa con su boca, tan solo entonces es justificado por su fe por medio de Jesucristo. Por tanto, te animo ahora, amigo y amiga oyente, a que tú puedas comprometerte con el Señor y puedas hacerlo orando, teniendo la seguridad de que Él te va a escuchar. Ora conmigo y repite si nunca antes lo has hecho y di: Señor Jesús, vengo ante ti, sabiendo como dice tu palabra, que no soy justo, pero que a través de la fe, depositada en ti y en tu obra, que llevates a cabo a favor de mí, una persona pecadora, puedo ser justificado delante de Dios. En este momento te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Prometo seguirte todos los días de mi vida y serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.